Muy bien, buenas noches nuevamente a todos. Estamos en la sesión número 5, nuestro curso de Evaluación de Inversiones, nivel experto. Ahora mismo lo que voy a hacer, señores, es compartirle el temario para el día de hoy. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, Se escucha perfecto. Perfecto. perfecto por aquí. Muy bien, genial. Entonces, vámonos, lancémonos al éxito. El temario para hoy día, vamos a ver proyecto de inversión con vida desigual. Vamos a hablar del costo promedio ponderado de capital, o WACC. Vamos a ver el costo de la deuda y vamos a hacer la introducción del modelo KPM que nos va a permitir el costo de los recursos propios. Entonces, ese es el temario para el día de hoy. Primero vamos a aprender a evaluar proyectos con vida desigual. Luego vamos a ver el costo promedio ponderado de capital, el costo de la deuda y el costo de los recursos propios. Ese es el temario que nos va a ocupar el día de hoy. Bien, vamos a empezar con el principio. Voy a compartir otra presentación. ¿Sí? Bien, y acá nos plantea un interrogante. ¿Qué pasaría si los proyectos de inversión tuvieran vidas desiguales? Es decir, que tengamos un proyecto A, que tenga una corriente de flujos. En este caso, vamos a asumir que tenga dos flujos solamente. Y si tenemos un proyecto B, y este proyecto B tiene una corriente de flujos distinta, es decir, tenemos uno, dos, tres, cuatro flujos. Noten ustedes que tenemos proyecto de inversión. El primero tiene dos flujos solamente. Sin embargo, el B tiene uno, dos, tres, cuatro flujos de caja. En consecuencia, si estos proyectos de inversión fueran independientes, no pasará nada. O sea, lo podía evaluar si son independientes, no necesito que tengan la misma cantidad de flujo de caja. El problema está es si estos dos proyectos son mutuamente excluyentes. Es decir, si de estos dos proyectos me tendría que quedar con uno solo. Si de estos dos proyectos me tendría que quedar con uno solo, es ahí donde tenemos problemas. Es ahí donde los indicadores como el van, nos podría llevar a tomar una mala decisión. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos dos proyectos de inversión y estos proyectos son mutuamente excluyentes? Sería la pregunta que vamos a responder ahora. Pero veamos qué nos dice la teoría de nuestro amigo Kingman. ¿Alguien me podría por favor ayudar con la lectura, señores? Si fueran tan amables. Ok, Gracias. a ver, dice, el, el gerente financiero debe seleccionar a menudo el mejor de entre un grupo de proyectos que tienen vidas desiguales. Si los proyectos son independientes, la duración de la vida del proyecto no es crucial, pero cuando los proyectos que tienen vidas desiguales son mutuamente excluyentes, el efecto de la diferencia en las vidas debe tomarse en cuenta porque los proyectos no brindan servicios durante periodos de tiempo comparables. Esto, porfa. Ahora sí. Esto es especialmente importante cuando se necesita un servicio continuo del proyecto en consideración. Los siguientes análisis suponen que los proyectos mutuamente excluyentes con vidas desiguales que se comparan están en curso. Si no fuera así, el proyecto con el mayor BPN sería el seleccionado, según Gitman. Gracias. Entonces, vean lo que les mencionaba hace instante nada más. Es decir, las vidas desiguales no son importantes, ¿sí? Cuando los proyectos son independientes. Cuando los proyectos son independientes no pasa nada, o sea, lo evalúan normalmente. El problema está cuando tienen vidas desiguales, pero son mutuamente excluyentes.
Entonces, cuando son mutuamente excluyentes y tienen vías desiguales, el BAN simplemente, o valor presente neto, nos podría llevar a tomar una mala decisión, porque la corriente de flujo es desigual. Para solucionar ese problema, tenemos dos métodos fundamentalmente. El primero se llama valor presente neto anualizado, valor presente neto anualizado, donde para aplicar este valor, esta metodología, se sigue una secuencia de pasos. En el paso 1 me pide que determine el BAN, es decir, proceda como sabemos. En el paso 2 me dice, más que paso, es una recomendación, me dice, se trabaja con los periodos de evaluación de cada uno de los proyectos. Es decir, digamos, si tenemos dos proyectos, el A y el B, y en cuanto al tiempo, el de aquí de 2 años y el de aquí 4, en el paso 2 me dice que hay que trabajar con el periodo de evaluación de cada proyecto. Eso es lo que me está diciendo. Y en el paso 3 me está diciendo que si usted conoce el BAN, tiene el tiempo y la tasa, encuentre la anualidad. Y finalmente, esa anualidad se llama, esta anualidad recibe el nombre de valor presente neto anualizado, ¿sí? Entonces, si esto lo llevamos a la práctica, ¿no? Si esto lo llevamos a la práctica, se va a entender mejor con un ejemplo, ¿sí? Quizás ahora con los pasos medio que no cuadra, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que quede más claro, vamos a hacer un ejemplito. Entonces, tengo aquí un libro de Excel abierto y tengo los problemas que le pasé a ustedes, que le pasé al grupo, donde fíjense que tenemos dos proyectos de inversión y estos dos proyectos de inversión que tenemos son mutuamente excluyentes. En consecuencia de estos dos proyectos, me voy a quedar solamente con uno. Y me dice que los inversionistas exigen un retorno de 10%. Este sería nuestro costo de capital para el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es, estos señores, agarramos control C, lo llevamos al libro de Excel y tenemos el costo promedio ponderado de capital, que es del 10%. El costo promedio ponderado de capital es de 10%. Y primero vamos a hacerlo, vamos a resolverlo, vamos a asumir que no sabemos, es decir, vamos a ignorar la teoría y vamos a proceder de manera habitual. De manera habitual, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Calcularíamos el BAN del proyecto X y calcularíamos el BAN del proyecto Y. Es decir, de manera habitual lo que nosotros haríamos es calcular el BAN de cada proyecto de inversión. Eso es lo primero que haríamos de manera habitual. Entonces, a ver, para encontrar el BAN usamos la función BNA, donde me pide la tasa recuerden que es el costo de capital, punto y coma, los flujos, recuerden siempre que al usar la función BNA, lo que estamos haciendo simplemente es actualizar los flujos al periodo cero y tenemos que restar la inversión. Pero como la inversión está con negativo, coloco más de inversión. Y tenemos un BAN de 11.227 bolivianos. Ese es el valor actual neto del proyecto X. De igual forma, hacemos la misma metodología, pero con el proyecto Y. Es decir, señores, BNA, selecciono el coste de capital, punto y coma, selecciono la corriente de flujos, y ahí lo que estamos haciendo es
Nuevamente, lo que estamos haciendo es actualizar cada uno de los flujos que están en el futuro, lo estamos trayendo al periodo cero. Y luego tenemos que restar la inversión más la inversión. Entonces, tenemos que, si tuviéramos que decidir bajo la regla del BAN, ¿con cuál nos quedaríamos, señores? ¿Con X o con Y? ¿Con Y? Definitivamente Y, correcto. Y genera más valor. Pero si quisiéramos aplicar otros indicadores, podríamos encontrar la TIR de X, podríamos encontrar también la TIR de Y. Entonces, veamos a la TIR, si modifica la decisión. La TIR aquí sería 18%, la TIR de A, o sea, el rendimiento promedio anualizado de A, de X, perdón, sería 18%. De igual manera, vamos a calcular la TIR para Y, es decir, TIR de todos estos flujos. Y la TIR nos lleva a la misma conclusión. Y gana, Y tiene más TIR, ¿no es cierto? Tiene más VAN y tiene más TIR. Ok, pero sigamos con los demás indicadores. Podríamos calcular una TIR M, ¿no, señores? Tasa interna de retorno modificada para X, una TIR M para Y. Y decimos, ¿no? TIR M, los valores. ¿Uso tasa de financiamiento, señores? ¿O no? ¿O no es necesario? No, profesor. No, no es necesario porque no tenemos flujo negativo, ¿no? A partir del 1 en adelante no hay negativo. Así que, punto y coma, tasa de reinversión, el mismo coste de capital. 16% en el primer caso, y nuevamente aplicamos la misma lógica, pero los valores, tasa de financiamiento, recuerden que como no tengo acá ningún negativo, este paso lo obviamos, punto y coma, y colocamos la tasa de reinversión, que es el mismo coste de capital. Bien, ¿qué me dice la tira M? Que sigue siendo, va, que es diferente X de Y. Perfecto, ya la tira M ya nos da otro criterio, ¿no, señores? Ahí habría que elegir la X, ¿cierto? Correcto, correcto. De acuerdo a la tasa interna de retorno modificada, el proyecto más rentable es el proyecto X, ¿no? Sin embargo, aquí era el proyecto, los demás indicadores nos decían que Y, ok, sigamos con los demás, veamos el IR. El Pero eso IR pasa por el plazo corto de retorno, me imagino, ¿no? es totalmente, totalmente, ¿no? Totalmente. Tiene su impacto, ¿no? Tiene su impacto. El plazo, ¿no es cierto? Tiene su Ujú. impacto el plazo. Ahora, pero veamos los demás indicadores solamente para probar, ¿sí? O sea, estamos asumiendo que no sabemos lo que vimos antes o más y estamos aplicando los conocimientos previos. Bien, calculemos el índice de rentabilidad para X y para Y. Recordemos, BNA primero, la tasa, actualizamos los flujos y divido entre la inversión, pero la inversión lo colocábamos en absoluto, ¿no, señores? El absoluto sería 30.000. Sí. ¿Qué tenemos? Tenemos un índice de rentabilidad de 1,16 veces. Hacemos lo propio para Y. BNA, la tasa, los flujos, dividido entre el absoluto. ¿Y qué nos dice el IR?
¿Qué es más rentable la X? Perfecto. No, a ver, ¿cómo? A ver, Otra vez lo bien. confirma que la X, Ah, no, la Y, porque no, Correcto. sí, es 16 y abajo es 27. Sí, es la llena. Entonces, si fuera por democracia, el BAN me dice Y, la TIR me dice Y, el IR me dice Y. Y solamente hay un indicador que me dice que es X, ¿no? Que es la TIR M. Entonces, si esto fuera una democracia, ¿quién ganaría? la Y, Correcto, ¿no? Tal cual. Pero sin embargo, nos dice que sabe que estos indicadores, tal cual están aplicados, no nos aportan mucho valor a la hora de evaluar una inversión con vida desigual. Entonces, primero lo que vamos a hacer es aplicar el valor presente neto anualizado. Es la técnica que vamos a usar. Esa técnica es la que vamos a usar ahora mismo. Ok, vamos a aplicar esta técnica para ambos proyectos. Voy a copiar nuevamente esto. Control C, ya que lo voy a pegar. Y vamos a aplicar los pasos, ¿sí? Los pasos que teníamos aquí. Dice, paso 1, determinar el BAN de cada proyecto. Bien, hagámoslo por paso, ¿listo? Paso 1, por didáctica, ¿no? Vamos a hacer primero el paso 1, sanada, lo hacemos con calma. Entonces, paso 1, BAN, BAN de cada proyecto. Vamos allá del BAN del proyecto X y el BAN del proyecto Y. En bolivianos, ¿no? Es decir, ¿cómo sería la cosa? Sería BNA, el coste capital, actualizo los flujos, más la inversión. Ese es el BAN de A, el BAN de Y, BNA, la tasa, los flujos, más la inversión. Perfecto. Ese es el paso 1. Acá voy a hacer el paso 2. Acá ahí. Paso 2 y 3 directamente. Aquí lo que voy a encontrar es el valor presente neto analizado. ¿Y cómo encuentro el valor presente neto analizado? Voy a hacer primero el cálculo para cada proyecto. Primero voy a hacer para el proyecto X, ¿ya? Para X. ¿Cuál es la lógica? Ahorita le voy a explicar. ¿Ya? Para X voy a partir de el BAN de X. ¿Cuánto es el BAN de X? Este es el BAN. 11,27. Perfecto. Necesito también el coste de capital. El costo del medio ponderado de capital. Lo tenemos 10%. 10%. Lo tenemos aquí. Ya. El tiempo. ¿Cuánto pudo 3 tener? años. 3 años, ¿no? 3 años. Bien. Hasta ahí tenemos información. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este método asume que el valor actual neto de X lo toma en cuenta como un valor presente. ¿Sí? En realidad es un valor presente, ¿no? Pero la metodología lo asume como un valor presente. El valor presente sería entonces 11.000
277 decimales. Entonces, ¿qué es lo que me pregunto? Ok, si usted conoce su valor presente, la pregunta que nos hace es, ok, como lo estamos evaluando por 1, 2, 3 años, yo quiero calcular la anualidad. Quiero encontrar una anualidad. Y recuerden ustedes la teoría de anualidades. ¿Qué nos decía la teoría de anualidades? Nos decía lo siguiente. ¿Sabe qué? Si usted tiene una corriente de flujos donde tiene inicialmente usted una salida y luego tiene entradas, pero estas entradas tienen las características de ser iguales, es decir, tenemos nosotros un valor presente y tenemos anualidades iguales. Entonces, la teoría nos decía, si esto es cierto, sabe que su valor presente, ¿a qué es igual? Es igual a la anualidad multiplicado por 1 menos 1 más la tasa elevado a la menos t sobre la tasa. ¿Sí? Entonces, y esta era la fórmula para encontrar el valor presente de qué? De una serie uniforme de flujos. Es decir, que estos flujos traídos al presente, ¿cuánto me tendría que dar? El valor presente. ¿Estamos, señores, hasta aquí? ¿Con la lógica? Sí, Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto, genial, genial. Ahora, ¿qué es lo que hace esta metodología? Lo que hace esta metodología es que al valor presente, ahora mismo se va a llamar, este sería mi valor presente. La tasa sería el coste capital. Y tenemos el tiempo. ¿Cuál sería entonces mi incógnita? La incógnita eh, es, es el adelante, anual, es el anual, ¿no? correcto, la incógnita sería la anualidad, ¿no es cierto? Y por matemática, nosotros aquí ya, acá yo voy a insertar una ecuación para poder escribir mejor. Si nosotros despejamos, ¿cómo me quedaría la fórmula? Me quedaría la anualidad, que ahora se llamaría valor presente neto anualizado, sería su nombre. Valor presente neto anualizado. ¿Igual a qué? Igual. El valor presente se llamaría, en lugar de valor presente, colocaríamos el nombre de PAN. El PAN. ¿Por qué? Una fracción. Esta ahí, mire que está dividiendo, pasaría a multiplicar, ¿no, señores? Y todo este numerador que está multiplicando, Vas a dividir. pasa a dividir. Nos quedaría 1 más. En lugar de ahí, podemos colocar costo promedio contrario de capital ya. A la menos t. Y acá arriba podríamos colocar también directamente costo promedio ponderado de capital. Entonces, el valor presente neto anualizado simplemente es una nulidad. Es una nulidad. Entonces, esto de aquí lo voy a hacer un poquito más grande. Esto de aquí quizás lo hago más grande. Y con eso cierro la idea. ¿Se entendió, señora, la lógica? Sí, 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 está claro. Perfecto, perfecto. Entonces, adelante, Daniel.
Buenas noches, Licen. Bueno, Chanier. Sí, entiendo, se entiende, pero yo tenía una incógnita de ti. ¿Por qué utilizamos esta fórmula si vemos que nuestros flujos no son uniformes? O sea, eso no entiendo. No, es pertinente su pregunta, Daniel. Excelente, excelente. Como bien dice Daniel, y vean que cuando expliqué la teoría, dije, me basé en que una corriente uniforme de flujo, ¿no? ¿Correcto? Y la lógica de Daniel es, profesor, pero mire, yo estoy viendo que los flujos de ambos proyectos no son uniformes. Perfecto. En realidad, eso no es relevante porque en realidad lo que nosotros estamos buscando es precisamente hacerlo uniforme, Daniel. Es decir, partiendo de flujos que no son uniformes en el tiempo, lo que estamos buscando es hacerlo uniforme. Ya, Licen. ¿Y con eso qué vamos a analizar? O sea, ¿qué vamos a deducir cuando transformándolo así, digamos? Excelente pregunta. Vamos a encontrar el número y luego entre todos vamos a filosofar, ¿le parece? Listo, Licen, listo, listo, listo. Excelente, excelente. Entonces encontremos, sigamos los pasitos y luego vamos a ver qué significa ese valor. Y luego vamos, entre todos vamos a llegar a un puerto seguro. Bien, voy a borrar la pizarra, señores, y me quedo con la fórmula, ¿sí? Con la fórmula, y tengo todos los datos, miren. Tengo el BAN, lo tenemos. El costo capital lo tenemos, ¿sí? Pero nosotros, en lugar de esta fórmula, ¿qué función de Excel podríamos encontrar, usar, señores? ¿Qué función de Excel funciona bien para estos casos? ¿Están de acuerdo? La función pago hace las veces esta fórmula, ¿no? Me pide la tasa, selecciona la tasa, plazo, selecciona el plazo, PA, negativo, selecciono el banco, ¿sí? Entonces, la función pago hace las veces esta fórmula. Si aplicamos la función pago, es como si estuviéramos reemplazando aquí los datos, ¿no? Es decir, es como si usted estuviera reemplazando en esta fórmula, de aquí, toda la información. Es decir, le voy a, le voy a, lo voy a reemplazar ahora mismo. Por ejemplo, aquí sería, bueno, voy a aumentar decimales primero, por decimales. A ver, sería reemplazar acá el 11.227.24. El coste capital, ¿sí? El coste capital sería 0,10 y acá sería 0,10 y T sería 3, ¿no, señores? Es decir, si usted hace este procedimiento matemático, lo puede reemplazar con la función pago, ¿sí? Y solamente por curiosidad lo vamos a hacer acá al ladito, miren. Sería este señor, ¿no es cierto? Por la tasa dividido, abrimos paréntesis, 1 menos potencia de que de 1 más la tasa elevado a la menos 3, ¿sí? Ahí lo dejo para que lo puedan observar. Debería dar lo mismo, ¿no, señores? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy aplicando esta fórmula, ¿no? En esta expresión de aquí. Es decir, usted puede usar la función pago
o esta fórmula de abajo, pero al final del día lo que le interesa es llegar al número, ¿no es cierto? Ahora, a la pregunta de Daniel, ¿qué significa? Ven, filosofemos. Lo que este procedimiento hace es, nosotros tenemos en un periodo cero, tenemos aquí, tenemos el van, tenemos el van de X, y el van de X es 11.227,24. Bien, este es el van. Lo que hemos encontrado es que la corriente de flujos, que ese van equivale, ¿sí? El van que hemos encontrado, ¿a cuánto equivale? A una anualidad de cuánto? De 4.534. ¿Cómo 74? De aquí que tenemos 4.534,24. Y esta de aquí también, 4.534. ¿Qué quiere decir en cristiano? Quiere decir que este van, ¿sí? Este van, también lo puedo interpretar como si el proyecto X, ¿no? Miren, es como si el proyecto X, es como si el proyecto X me generaría una renta ¿de cuánto? De 4.534 bolivianos con 64 centavos. Es decir, en resumen, todo este procedimiento llega a la conclusión de que el proyecto X me va a generar una renta por 3 años de este importe. ¿Se entiende la analogía, Daniel? Señores. Sí, Queda perfecto el razonamiento y la aplicación de este sistema. Excelente, excelente, ¿no? Entonces lo que hemos determinado es una renta. Ahora, vamos a aplicar la misma metodología que apliqué con X, la vamos a aplicar con Y. Genial. Una vez que esté claro el razonamiento, borro la pizarra y hacemos la misma analogía para Y. Entonces, esto de aquí lo vamos a copiar. Esto aquí lo puedo borrar porque solamente era para la explicación nomás. Miren, voy a copiar el formatito, control C, control V, y aquí le voy a colocar Y. ¿Sí? ¿Qué necesito? Y, y nos vamos a la acción. Bien, ¿qué necesitamos de Y? ¿Qué necesitamos de Y? Muy bien, de Y necesitamos su valor presente, su valor actual neto, que es este importe de aquí, 19.000. Necesitamos el costo del medio puntero de capital, que es el mismo, solo que el tiempo varía. El tiempo en este caso es 6 años. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular es el valor presente neto anualizado. Es decir, veamos aquí, fíjense que aquí hemos ocupado la función pago. De igual manera, vamos a ocupar acá la función pago, por lo que igual, pago, tasa, coloco la tasa, punto y coma, el plazo, y el BA con negativo, el banco. ¿Sí? Ahí les doy un minuto para que puedan ver la fórmula.
Bien, damos un enter. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Es que el proyecto Y nos va a dar una corriente de flujo de ¿cuánto? De 4.365,59 centavos. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 años. 6 años. 6 años, perfecto. Entonces, al ser corriente de flujos, uno quiere la mayor corriente de flujos. Entonces, ¿qué proyecto me genera la mayor corriente de flujos? Y. X. X. X, Correcto, X. pero es No, no, menos tiempo, quizá. es correcto, pero la metodología nos dice, ok, usted seleccione el que le genere mayor corriente de flujos, ¿sí? Es decir, al calcular el valor frecuente neto anualizado, lo que estamos haciendo implícitamente, o sea, no se ve, no es visible, ¿no? No es visible, pero lo que estamos haciendo es eliminando el tiempo, es decir, es como llevarlo a un común denominador, si ustedes quieren. ¿Listo? O sea, no se ve, yo los entiendo a ustedes, pero profesor, o sea, no me cuadra. Y yo sé por qué no les cuadra, porque el profesor acá me dice que es más, pero son tres flujos, ¿no ve? Y uno se ve tentado por la parte aritmética, ¿no es cierto? De multiplicar 3 por esto y multiplicar 6 por esto, ¿no, señores? Uno se ve tentado pero en realidad, al aplicar la metodología, o sea, lo que pasa dentro de la metodología es que es como si lo estuviéramos llevando a un mínimo como múltiplo. Y lo que nos interesa es la corriente de flujos. En este caso, el proyecto X nos genera una mayor corriente de flujo y de acuerdo a la metodología, se debe seleccionar el proyecto con mayor valor frente neto analizado, que en este caso sería el proyecto X. X. ¿Sí? Pero, pero bueno, estos son números fríos, pues no, me imagino que para eso está la planificación. Pero según la lógica y viendo aquí en en el proyecto X, es menos el capital de inversión y es ascendente y en menos tiempo. Entonces, a diferencia de la Y, tiene un poquito más de capital y es descendente su proyección. Entonces, me imagino que ahí uno técnicamente no lo puede definir y simplemente tendríamos que asumir a hacer todas estas operaciones. Es correcto, ¿no? Es correcto. Adelante, Luis. Sí, buenas noches. Buenas noches, Luis. Mi consulta es la siguiente, o sea, lo que entiendo es no, el tiempo no determina, ¿no? El resultado Correcto, y el costo promedio ponderado de capital tampoco, porque en este caso son iguales, ¿no? Pero si correcto. fueran distintos, Es totalmente correcto, ¿no? Ahí definitivamente ya el costo de capital jugaría un rol importante. Totalmente correcto su razonamiento. perfecto, gracias. Perfecto. Entonces, particularmente, les explico este método, pero lo que pasa dentro de este método es que elimina el tiempo, pero sin embargo, tengo el otro método que se llama la cadena de reemplazo, que me parece más lógico, ¿sí? Hemos usado este método ahora mismo, pero vamos a aplicar la cadena de reemplazo, ¿sí? Que me gusta más como método que el anterior, porque en la práctica la enseñanza más entienden este razonamiento, más convence, más vende, si ustedes quieren, o tiene más marketing, ¿no? Sí, o tiene más marketing. Denme un segundo, le voy a compartir ahorita. Un segundito. Un segundo, por favor. Bien.
escuchan bien, si no, es que me salió señal inestable, pero, Sí, se escucha bien, profesor. ok, ok, listo, gracias. Bien, 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 bien. Igual ya lo solucioné de todas maneras. Bien. Entonces, el otro método, la cadena de reemplazo, es más matemática, ¿no? Y consiste en sacar el mínimo común múltiplo de los dos proyectos. Es decir, el mínimo común múltiplo, matemáticamente tendríamos que sacar, en realidad, los múltiplos de X, ¿sí? Tendríamos que sacar los múltiplos de Y. ¿Y cuáles serían los múltiplos de X? Tres por una, 3, 3, 6, 9, ¿no? 12. Y así, ¿no? Todos los múltiplos, porque son tres flujos, los múltiplos de 3 serían de 3, ¿no? Y los múltiplos del proyecto Y tiene 6 flujos. Empezaríamos con 6, 12, 18, y los múltiplos pues son infinitos, ¿no es cierto? Entonces, esta técnica me dice, ¿sabe qué? Primero encuentre los múltiplos y luego encuentre el menor de los dos. Entonces, fíjense que hay bastantes múltiplos comunes. Este es un múltiplo común, este es un múltiplo común. Pero la técnica me dice, ¿sabe qué? Encuentre usted el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo, pues, es 6, ¿no es cierto? El menor de los múltiplos comunes. Entonces, si el mínimo común múltiplo de los flujos es 6, para ser comparables, ambos llévelo a una corriente de 6 flujos. ¿Sí? Ambos lo tenemos que llevar a una corriente de 6 flujos. Pero Y ya tiene 6 flujos, ¿no es cierto? Entonces, con Y no tengo que hacer nada. Tengo una corriente de 6 flujos. Pero X tiene una corriente de 3 flujos. Antes de continuar, pregunto, ¿se entendió esta parte de aquí del procedimiento matemático? Sí, 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 está claro. Sí, profesor, se entiende. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta metodología? Gracias. Me dice lo siguiente, mira, acá lo voy a hacer. ¿Y sabe qué? Estos flujos, usted duplique, o sea, a ver, no, duplíquelo, claro, duplíquelo el término, ¿no? Es decir, o lo replico, mejor, replicarlo. Lo replico otra vez. Es como si el proyecto terminara aquí, ¿no, señores? Y cuando termina, volviera a empezar otro con la misma característica. ¿Estamos con la lógica? Termina aquí y lo replicamos. Con otro proyecto con la misma característica. Entonces, ¿cómo quedaría la cosa? En el 3, usted tendría que sumar 70.000 más 38.000. Y eso lo arrastra. Es decir, vea, lo que he hecho, este flujo, lo he replicado. Entonces, como donde termina el proyecto, volviera a iniciar otro proyecto con la misma característica. Y lo que he hecho nuevamente es sumar. Como aquí no tengo nada, 0, 0, 0, y hago la suma. ¿Y por qué puedo sumar? Porque hemos visto que hay propiedad aditiva, sumo los flujos, y al sumar menos 70 más 28 me da menos 32.000. Pero ¿qué he logrado? He logrado que ya tengamos corrientes uniforme de flujos. ¿Correcto, señores? Sí, está claro. Bien, gracias. Entonces, esta metodología se llama cadena de reemplazo. Y una vez ya que tengamos la misma corriente de los flujos, entonces ahí sí ya puedo volver a usar el banco. Ahí sí ya puedo volver a usar el banco. El band de X, el band de Y.
bolivianos en bolivianos. Entonces, el van de X sería igual a que a BNA, la tasa, la corriente de flujos, más la inversión inicial. Así que ese es el van de A. Y el van de B, BNA nuevamente, la tasa, la corriente de flujos, más la inversión inicial. ¿Cuál nos genera mayor van ahora? X. X, ¿no es cierto? Y obviamente coincide con esta técnica, ¿no es cierto? No debería haber diferencia entre las técnicas, no debería llevar a al mismo resultado. Sin embargo, uno elige la que puede defender más, ¿no es cierto? ¿Cuál de las dos le parece más defendible? El segundo. El segundo tiene más lógica, ¿no? Concuerdo con ustedes. Pero sin embargo, son dos metodologías referenciadas, ¿no es cierto? Referenciadas, por ejemplo, la metodología del VPN, la referencia bastante Gingman, ¿sí? Entonces, pero son metodologías al final del día que se las estoy compartiendo, ¿no? Ya uno define cuál de las dos usar. Señores, ¿se entendió el primer objetivo de la sesión? Sí, Sí. profesor. Profesor, una consultita. Adelante. Esta metodología, al aplicar esa forma cuando nivela, vamos a decir, los flujos, se puede tomar como que es, lo que creo que en la primera clase hablábamos para que se mantenga un proyecto, la reinversión el relanzamiento del proyecto al cabo de su vida útil. Podemos asumir que esta metodología es lo que más o menos quiere cumplir eso, porque veo que al repetir la inversión y el flujo de caja, está como que acabó la vida útil y hay que relanzar el proyecto, vamos a decir, con las mismas condiciones. Pero excelente analogía, pero claro que sí. Mire el nombre, ¿no? Cadena de El reemplazo, tiene reemplazo. razón. Cabalmente lo que usted está mencionando. Correcto. Profesor, profe, Adelante. ¿y no se puede hacer la continuidad del negocio sin necesariamente hacer una nueva inversión? O sea, hacer la reinversión. Porque es como que echa a perder el flujo, o sea, los 70.000 al volverlo a reinvertir. Claro, entiendo su lógica. En la práctica, es decir, el proyecto debería seguir, ¿no es cierto? Pero aquí lo estamos evaluando, seguramente habrá un criterio de por qué X es 3 años y habrá un criterio de por qué Y es 6, ¿no? Correcto, por ahí estamos hablando de emprendimientos que tienen vida finita, ¿no es cierto? Correcto, y no vida perpetua, ¿no? Entonces, la cadena de reemplazo asume esa lógica, que tiene una vida finita de 3 periodos y esto tiene una vida finita, ¿no? Correcto. Pero bajo la lógica de que fueran empresas estas, en el caso de las empresas se espera que tengan vida perpetua, ¿no? Esto más se aplicaría en el sentido de activos, pues, ¿no es cierto? Recuerden que si estamos evaluando la máquina A por la máquina B, generalmente cuando uno evalúa máquinas, ¿correcto? Uno, uno asume que la vida de cada activo es el periodo de evaluación. Entonces acá tenemos un activo con cierta característica y tiene su vida productiva de 3 años, y aquí que Y es otro activo, pero que tiene otra vida productiva, ¿no es cierto? Y se entiende que después de su vida productiva, el activo hay que reemplazarlo, ¿no? Y ahí vamos a la cultura, ¿no? A la cultura gringa y a la cultura latina, ¿no? Entonces, cuando cumple su vida útil, ¿qué se hace o qué han escuchado que se hace en Estados Unidos? ¿Lo reemplazan o siguen con los activos? Se reemplazan. Se reemplazan. ¿Y qué hacemos nosotros
a menos aquí en Bolivia, lo mantenemos hasta que realmente ya esté oxidado y ya no dé la máquina. No sé en sus países. Acá es hasta Sí, que ocurre un se accidente. reemplazan en Chile. Hasta que ocurra un accidente. Bien, bien. Entonces, ¿y en Chile? Se reemplazan, se usa la depreciación acelerada dependiendo cuál sea el activo. Perfecto, perfecto. ¿En Perú? Igual, profesor, se puede Que se reemplazar. reemplazan, ¿no? Perfecto, O también algunos usan su vida, hasta su vida útil y cambian nada más algunos repuestos. perfecto. A veces sí, a veces no, ¿no? Terminaríamos así. Muy bien, señores. Este, ¿alguna otra duda más para pasar a otro punto? ¿Me avisan? Una consultita, perdón. ¿Y Adelante, qué ocurre continúe. cuando no son múltiplos, como en este caso, ¿no? Uno puede ser 7 y el otro 6. En ese caso, ¿qué se recomienda? ¿Cuál sería la técnica para determinar cuál es mejor? Excelente, excelente, excelente pregunta, ¿no? Hagamos un ejemplo, ¿le parece? Gracias. Ya. Entonces, a este le vamos a llamar ejemplo uno para responder a la pregunta del colega que es pertinente. Ya. Entonces, a esto le vamos a llamar ejemplo uno. Sería 42, 6 por 7, 42. Sí, Pienso. sí, correcto, no sé, sería más fuerte, pero bueno. Pero vamos a hacer un ejemplo quizás un poquito más cortito. Bien, a ver. Voy a control C y acá voy a hacer un ejemplo 2, ¿ya? Voy a hacer ejemplo 2 y voy a decir que este de aquí sea un flujo más. Por ejemplo, aquí. Y como acá pueden ver, aquí tengo 4 flujos y acá tengo 6 flujos, ¿no? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo entre 4 y 6? 24. Sí. A ver. 2. 12. ¿Qué está pasando? Entonces, 12 estaba cerca. ¿12 están de acuerdo todos con 12? ¿O quieren que lo acabe el procedimiento? Mejor. Ya hago el procedimiento. 12, Bien, profesor. 12. bien, genial. Los múltiplos, en este caso, del proyecto X, que sería igual. Empezaríamos con 4, luego tendríamos 8, luego tendríamos 12, luego teníamos 16, y así podemos seguir. Los múltiplos del proyecto Y, empezaríamos con 6, vendría 12, vendría 18, y así podemos seguir. En consecuencia, el mínimo como múltiplo sería, vean ustedes que la intersección se da en 12, ¿no es cierto? ¿Correcto? sí, Entonces, el mínimo común sería 12. ¿Estamos aquí, señores, todos de acuerdo? Sí, Perfecto. Entonces, como ya sabemos que es 12, ¿sí? Entonces, todo tenemos que alargarlo a 12 periodos, ¿no es cierto? Entonces, entonces, esto lo tendríamos que alargar hasta 12 periodos. Y lo que hacemos es que primero X, una extendida, un reemplazo. ¿Cuántos reemplazos tendría que hacer? 3. ¿Sí? ¿Correcto? Dos reemplazos o tres contando el primero, ¿no es cierto? Miren, ahí está, ahí está. Eso es para el proyecto X, ¿no es cierto? Y para Y,
Aquí lo puedo hacer. Para Y, ¿cómo sería? 2. Correcto. Termina y comienza el otro, ¿no es cierto? Y llegamos a 12. Entonces, formaría un nuevo flujo. Formaría un nuevo flujo. Nuevamente, el flujo de caja de Y, de X y de Y, en este caso sería sumar este señor más esta celda, más la celda de arriba, ¿no es cierto? Esto es para que se pueda arrastrar, ¿no? Vean lo que estoy haciendo. Estoy sumando los flujos, ¿no, señores? Sí. Y para Y sería esta celda más este valor y se sumaría. Vean que aquí se suma la intersección y aquí, bueno, la fórmula se mantiene, pero no suma con nada, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hemos logrado? Misma corriente de flujo. Y ya cuando hemos llegado a este nivel, lo que ya podríamos calcular sería directamente el costo promedio de control de capital, que es el 10%. Podríamos calcular sin problema el BAN del proyecto X y el BAN del proyecto Y. Sería BNA, la tasa, la corriente de flujos, más la inversión, acá lo propio, BNA, la tasa, la corriente de flujos, más la inversión inicial, ¿no es cierto? Y claramente el proyecto X es más rentable, ¿sí? ¿Se entendió, señores, cuando tenemos que llevarlo ambos a un mínimo con un múltiplo? ¿Sí? ¿La lógica? Sí, está claro. Adelante, Daniel. Sí, Licen, está claro. Yo quería que me corrobore, digamos, la cadena de reemplazo es como reemplazar un activo o sea, el mismo activo al final del siguiente periodo, ¿verdad? O sea, Esa es la lógica, ¿no? Correcto. ya. Sí, y entonces me imagino que este método no toma en cuenta la inflación, ¿verdad? Interesante pregunta, ¿no? Claro, a reemplazarlo, obviamente la inflación varía, ¿no? Es correcto, ¿no? Sería una limitante, Daniel, ¿no Sí, es cierto? ya. Sí, sí, sí. Excelente, excelente, excelente. Perfecto. Muy bien. ¿Dudas, consultas, señores? Profesor, y si hubiera valor de rescate al final del año, Eh, totalmente, totalmente correcto. Es decir, que este flujo sería mayor porque tendríamos que agregarle valor al rescate, correcto, pero igual la réplica sería la misma, ¿no? ¿Sí? Pero correcto lo que menciona usted, es decir, que el valor tendríamos que agregarle al último flujo el valor al rescate, ¿correcto? y con eso hacemos la réplica según el Cor- múltiplo. correcto, tal cual. Excelente. Perfecto. Muy bien. Profesor, el valor de rescate es igual que valor de libros, ¿no? Mm, excelente pregunta. Están muy existenciales ahora ustedes, che. Bien. Como dice el ecualizador, vamos por partes. ¿Ya? A ver. eh, por ejemplo, cuando, cuando se deprecia, cuando se deprecia un activo, la depreciación es igual al valor del activo menos el valor de rescate
o valor residual, ¿no? Sobre la vida útil, que sería T. Esa es la metodología para depreciar, ¿no? El valor de rescate, o sea, es un valor que se asume tendrá el activo después de su vida útil. Por ejemplo, si tenemos un activo que tiene un valor de 10.000 y este activo tiene una vida útil de 5 años, yo estimo, contablemente, depende de la regulación de cada país, que el valor de rescate, o sea, cuánto valdría el activo después de 5 años, no valdría cero. Su valor de rescate sería, por ejemplo, 2.000. Es decir, que después de 5 años, su valor en libros, ¿sí? Sería de 2.000. Es decir, entonces, ¿cómo sería su depreciación? ¿Cuánto de precio? El valor del activo, 10.000, menos el valor que preveo que va a tener después de los 5 años, que es 2.000, sobre 5. Entonces, y este es el monto que usted va a depreciar cada año asumiendo depreciación lineal. Y al término del quinto año, este sería el valor en libro del activo. ¿Correcto? Esto es ciencia de manera general. Pero, por ejemplo, les explicaré cómo es en Bolivia. En Bolivia, este BR para nosotros es cero. Es decir, en Bolivia nosotros depreciamos asumiendo que el valor es igual a cero. Es decir, si este activo tiene una vida útil de 5 años, en Bolivia asumimos que al término del quinto año su valor residual va a ser cero. Cero. Correcto. Cero. Pero sin embargo, los contadores, porque, a ver, si esto fuera un vehículo, si fuera un vehículo y se depreciara en 5 años, si aplicáramos la lógica de valor residual cero, en nuestro balance deberíamos colocar cero, ¿no, señores? Sí. Pero cero, desde el punto de vista matemático, significa ausencia de algo, ¿no es cierto? Es por eso que en lugar de colocar cero, ¿qué le colocan los contadores? ¿Cuánto le colocan, señores? ¿Ustedes, colegas? 1. Correcto, sí. Para que no desaparezca de balance. Interesante las preguntas. Excelente. ¿Quedó claro la diferencia, señores? Profesor, y en el caso de los flujos perpetuos. Ok, excelente, también la pregunta, la respondo ahora verbalmente, ¿listo? Y cuando hagamos flujo de caja y evaluemos flujo de caja, ahí vemos la diferencia matemáticamente, sería interesante ver la diferencia desde el punto de vista matemático. Si fuera flujo perpetuo, se desprecia este análisis, ¿sí? Es decir, recuerden, cuando hay flujo perpetuo, tomamos en cuenta que la empresa va a seguir. En consecuencia, no se toma la lógica de la venta de los activos. Es decir, este análisis no haríamos el análisis de valores igual cuando, cuando hacemos la evaluación bajo la lógica de vida perpetua del emprendimiento. Esto, sencillamente, no lo consideramos. Esto solamente se considera cuando se define un periodo de evaluación, como nosotros lo hemos visto en los ejemplos anteriores, ¿se acuerdan? Evaluamos por 4 años, por 5, pero cuando se usa la evaluación y se asume el supuesto que los flujos son perpetuos o el emprendimiento va a tener vida perpetua, se desprecia el tema de la venta de los activos, se desprecia el concepto de la recuperación de capital de trabajo, se desprecia esa parte y obedece una lógica, ¿no? Que en su momento la vamos a discutir seguramente. Profesor, otra consulta. Adelante. Bueno, usted sabe que aquí en Bolivia se acostumbra normalmente a hacer una inversión, por decirle que lo he visto mucho eso en proyectos de
de constructora, adquirir equipo ya de medio uso. ¿Qué pasa con el tema de hacer este análisis, vamos a decir, de inversión con los equipos de medio uso? Excelente. ¿Cómo lo marcamos o lo incluimos en... Ahí tendríamos que ver la parte regulatoria, ¿no es cierto? Si compramos, a ver, partamos de la lógica, pues, ¿no? La lógica, interesante la pregunta. Ya es una pregunta más netamente contable, pero claro que sí tiene implicancias financieras. Entonces, y esbozaré la respuesta. Por ejemplo, y partamos de la siguiente lógica, ¿no? O sea, tenemos el activo en nuestro balance como empresa, lo tenemos en nuestro activo legalmente registrado y todo. Cuando el activo sale del balance, no sale solo, sale con su depreciación, ¿correcto? En consecuencia, la otra empresa que lo adquiere tendría que seguir con la depreciación de la vida que le resta, ¿correcto? Ahora, si existe la compra y ya no tiene valor y la empresa lo compra, ahí tendría que ser la figura de un revalúo técnico, ¿no es cierto? Para poder asignarle depreciación. No sé si respondí a su pregunta. Sí, me parece lógico lo que me acaba de decir. Excelente. Entonces, Adelante, Fran. disculpe, entonces lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno lo compra de segunda mano, ese activo pasaría como uno nuevo, digamos, uno lo tendría que adoptar como uno nuevo. No, no tanto así como uno nuevo, Fran, porque ese activo ya se depreció cierto tiempo, ¿no? Es decir, usted lo tendría que seguir depreciando, pero por el plazo que le queda de vida útil. Mm, Pero ahí técnicamente, ¿quién me da el valor? O cómo, o digamos, no, perdón, normalmente no, las cosas de segunda mano no te la venden con factura o no te dicen, Ah, bueno, no, 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 no. Correcto, Frank, tiene lógica lo que usted dice. O sea, pero el ejemplo que estábamos haciendo, estábamos basando en la legalidad de que una empresa efectivamente hace una venta basada en la legalidad, ¿no? Ahora, si es una venta como la que usted menciona, ahí tendríamos que ver cómo hacemos que esa compra, que obviamente ha sido en un mercado que no emitió factura, no podría depreciar para efectos fiscales. Contablemente lo podría hacer, ¿no es cierto? Pero para efectos fiscales, para pago de impuestos, no me ayudaría eso, ¿no? Porque recuerden ustedes que para efectos fiscales debe existir la legalidad en la adquisición del activo, ¿no? De lo contrario, no podría depreciarlo, ¿no es cierto? perfecto. Pero, a ver, digamos, vamos a incidir que seguimos en Bolivia y normalmente eso es lo que se ve. Me lo pueden vender con una factura y qué sé yo, ahí puedo asumir algún precio y darle otra vida útil, digo yo. Pero ahí no le podría responder con precisión meridiana porque tendríamos que ver los aspectos regulativos en ese sentido, Frank, ¿no? Tendríamos que Ya. ver si se puede hacer, ¿no? Teníamos que ver la normativa de impuestos, porque al final del día, cualquier cosa que hagamos va a ser sujeto a una fiscalización futura, ¿no es cierto? Ujú. Tendríamos que Sí, hacer la consulta de impuestos, cuál sería el procedimiento en todo caso, ¿no? Ya. No lo digo porque a veces uno, bueno, eh, a- hace unos proyectos y tal vez considera cosas que tal vez no están al alcance para el presupuesto, optar por algo de segunda mano, pero entonces eso eh, no estaríamos entrando a una declaración este, impositiva. Claro, y volvemos a la esencia, ¿no? La esencia de colocar la depreciación en el estado de resultado, Frank. La esencia de por qué coloco la depreciación en el estado de resultado, ¿sí? Tiene dos fines, lo vamos a conversar más adelante, pero ya que estamos tocando el tema, la depreciación tiene dos fines, ¿no? El primer fin es generar escudo fiscal, es decir, la depreciación es una salida de efectivo que no es salida de efectivo en realidad, es un escudo fiscal, es un gasto que no es salida de efectivo. Y lo colocamos en el ER, en el estado de resultados, para pagar menos impuestos. Ahora, si lo adquiriéramos bajo el aspecto, bajo la no legal,
legalidad, lo podemos depreciar, claro que sí, lo podemos mostrar ahí, pero no me serviría para el juego fiscal, ¿no? Perfecto, perfecto. No entiendo el tema impositivo, pero simplemente que en esta situación, como nosotros vamos a proyectar, realmente entonces no es conveniente, digo yo. Lo tomaríamos como inversión, pero no al escudo fiscal, Frank. Ya, perfecto. Me quedó bastante claro. Muchas gracias. Gracias, Frank. Excelente, 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 excelente. Muy bien. Frank. Excelente. Bien, bien. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora mismo, vamos a tomarnos un break ¿está bien 5 minutos? 10. Ya, Sí, ok. sí, está bien. Es para Gracias. preparar un café, pues, Ya, profe. ok. Entonces nos tomamos un break de 10 minutos, vamos para la segunda parte, porque le metemos el corrido, para que los videos tengan dos sentidos, ¿no? No quiero mezclarlos. Y en la segunda parte hablamos netamente de costo de capital. Ok, nos tomamos un café y regresamos. Gracias. Perfecto. Gracias. Profesor, gracias. Perfecto.